Yo admiro muchísimo a esta muchacha que están viendo ahí. Una tremenda luchadora, tremenda luchadora. No solo por el recuerdo del padre, sino por su hermano preso. Y a ella la están persiguiendo, lógicamente. Ella es Andreina Baduel. Ella es periodista y defensora de los derechos humanos y tienen ustedes dos direcciones para comunicarse con ella y para hacer las denuncias que consideren pertinentes. Además, te quiero, Gracias. porque eres chéverísima. Eh, bueno, tenemos que empezar por algo desagradable realmente como es y muy duro como es la muerte de un padre. Pero en el caso Absolutamente. tuyo es la muerte de un padre en prisión. ¿Qué edad tenías cuando tu papá murió? Tenía 35 años. Justo el mes que viene cumple 4 años de haber partido en condiciones inhumanas en el SEBIN helicoide, el 12 de octubre específicamente. ¿Cuántos años llevaba preso? 12 años y medio injustamente preso. Incluso cuando murió, murió sin juicio, porque fueron dos procesos judiciales infames al que fue sometido y en el último ni siquiera llegaron a hacerle un juicio. ¿Cuántos son ustedes? Somos 12 en total, incluyéndome. ¿Cuántos? 12 hermanos por parte de papá. 6 hembras y 6 varones. Pero déjame decirte una cosa, entonces tu papá no trabajaba como militar y tu mamá tiene el cielo ganado. 12, 12. 12 hermanos. Pero, 2 hermanos, afortunadamente, porque en esta situación tan retadora que hemos enfrentado como familia, eso ha ayudado de mucho. ¿y tu mamá tiene la fortaleza que tú tienes o le es muy duro lo que está viviendo? Porque tu mamá es muy duro, lo más duro es perder un hijo, pero después es perder el compañero, el amante, el que ha estado preso tanto tiempo. ¿Ok? ¿Cómo Sí, lo tomó tu mamá? bueno, hay cosas que se desconocen públicamente, mucha gente no lo sabrá, pero nosotros perdimos a mi mamá un año antes incluso de perder a mi papá. Sí, Qué vidita. sí. Pero queda la pregunta en el aire, es decir, sin contestar. ¿Cómo tomó tu papá? Porque entonces tu papá llevaba 2 años, los años preso cuando muere tu mamá. 11 años Tenía más de preso. dos Ajá. años, tenía más de 2 años. Cuando mi mamá fallece, ya mi papá tenía 11 años injustamente preso. Ellos estaban separados, él tenía actualmente otra pareja, pero igualmente pues estaba el vínculo familiar, había una relación cordial y además habíamos hijos de por medio y por supuesto que esa pérdida le afectó tanto como nos afectó a nosotros. ¿Quién te formó a ti? ¿Tú de dónde Los saliste? dos ¿De tu papá o de tu mamá? de los dos. Y algo he procurado en mi vida bueno, es sacar lo mejor de cada uno y sacar lo mejor de mí en los momentos tan desafiantes que hemos vivido. Yo creo que tengo cosas de ambos, la fortaleza de ambos. Ambos siempre se mantuvieron con mucha entereza en medio de todo lo que vivíamos. Ahora tu hermano, ¿cuántos años lleva preso? Mi hermano ya tiene 5 años y 5 meses injustamente preso en condiciones verdaderamente inhumanas. Duró casi 4 años en el SEBIN helicoide. Desde el 4 de abril del 2024 está en el nuevo centro de tortura que se llama el Rodeo Uno, un centro de tortura ejemplarizante de horror. Lo que antes fue la tumba, hoy es el Rodeo Uno, es el centro de tortura con el que amenazan a los presos políticos y con los que los van acabando progresivamente. Y me permito ampliar sobre este lugar sin desacreditar otras realidades, porque todos los presos políticos son víctimas de tratos crueles y de violaciones a sus derechos fundamentales, pero el Rodeo Uno en la actualidad es uno de los que más violaciones viven a diario. El Rodeo Uno es una cárcel en donde los tienen en una celda 2x2, en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. No le permiten ni siquiera una almohada, tienen restricción de alimentación, de medicación, de hidratación.
no tienen contacto entre sí. La única interacción que tienen entre ellos es que se gritan de celda a celda. Aunado a ello, no les dan ni una llamada, solo los ves 15 minutos a la semana a través de un vidrio y te comunicas por un teléfono en el caso de que tengas visita. Lamentablemente en nuestro caso, por mi activismo y por atreverme a denunciar lo que es ese horror, a mi hermano este año particularmente lo han sometido a 2 aislamientos prolongados como mecanismo de tortura y de coacción para nosotros. El primero fue de 111 días, desde el 26 de enero hasta el 17 de mayo, y el segundo, que acaba de concluir recientemente, fue de 41 días, fue desde el 2 de agosto a principios de este mes, porque yo no he dejado de decir que él ha sido víctima de violaciones de sus derechos humanos y porque no he dejado de decir que el Rodeo Uno es un centro de tortura. ¿Y tu hermano pertenece a algún partido político y tú perteneces a algún partido político? Eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe esa persecución? No, mi hermano no milita en ningún partido, yo tampoco, pero la persecución se debe a que ni mi papá ni ninguno de nosotros nos hemos quebrantado en nuestros principios y convicciones. Por eso lo mataron, porque a pesar de todo el horror que él vivió y que se extendió a distintos miembros de mi familia, siempre se mantuvo firme en sus principios y convicciones, cosa que el régimen no sabe qué es, porque a él lo que le gusta es tener gente sumisa que cumpla sus órdenes y mi papá no lo hizo y por eso lo mataron. Pero tu papá fue ministro de la defensa después que regresó Chávez. ¿Qué fue lo que pasó? Mi papá fue ministro de la Defensa del 2006 al 2007, cargo que le correspondía por sus méritos y por su trayectoria. Es de recordar que cuando llegó el régimen al poder, ya mi papá era coronel antiguo, lo que significa que ya tenía una trayectoria militar importante. Y cuando él ocupó el cargo de ministro de la Defensa, fue por sus méritos, no porque nadie se lo regaló ni porque era sumiso o se prestaba a vagabundería. No, no, yo Por no el estoy diciendo contrario. nada de eso. Yo lo que quiero No, decir es qué fue lo que no, pasó. Ajá. sí, sí, lo menciono porque siempre es bueno aclarar ese punto que se ha prestado para mucha distorsión. Mi papá en el ejercicio de su carrera profesional siempre fue uno de los primeros de sus promociones y pasó que durante el ejercicio de ese ministerio él frenó muchas cosas, él no se prestaba a cosas contrarias a la ley y es por ello que después de que pasa a retiro, él al recobrar sus derechos políticos y civiles hace un pronunciamiento a favor de la Constitución, hace un pronunciamiento en donde invita a no apoyar la mal llamada y derrotada reforma y por eso lo metieron preso. Ahora, ustedes son dos hermanos. ¿Todos están vivos? Gloria a Dios, sí, todos estamos ¿Y vivos. todos en Caracas o están esparcidos por el país? Por el país y por el mundo, lamentablemente hay varios en el exilio, producto de la situación que vivimos como familia. Y bueno, y mi hermano Josnar Adolfo, que está injustamente preso desde hace 5 años. Qué bárbaro. ¿Cómo es tu vida? Porque yo te encuentro siempre viendo que estás luchando en la calle, estás luchando en diferentes organismos, ¿ok? Pero tienes vida privada, estás casada, estás enamorada, tienes tiempo para escuchar música, para ir al cine. ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu vida? Tengo una vida muy distinta a la de cualquier ciudadano. Eh, si para cualquier venezolano la situación país es demandante, agobiante, para los que somos perseguidos mucho más. Esto ha condicionado mi vida, esto ha restringido muchos momentos como familia, como persona, pero a su vez, en mi caso, he decidido afrontarlo con entereza, con acompañamiento psicológico y sobre todo aferrados a Dios, porque no es nada fácil. En mi fragilidad humana hay días que la verdad no quisiera saber de nada, pero tengo como cometido todos los días hacer algo para que en algún momento haya justicia. Tengo además el referente moral de mi padre, que aún en los peores momentos se mantuvo con entereza y he aprendido a vivir con ello. No es lo que quiero para mi vida. Quisiera tener paz, quisiera tener tranquilidad, pero mientras mi hermano siga acabándole la vida en una cárcel y mientras muchas otras personas lo vivan, yo no puedo ser indiferente a ello.
Yo creo que una de las cosas que más me motiva es que no se repita nunca más lo que nosotros hemos vivido como familia, ni que el sacrificio de vida que hizo mi padre quede impune, tanto el de él como el de muchos. No tengo una vida social activa porque soy perseguida abiertamente por lo que hago, pero bueno, he aprendido a vivir con ello y a aferrarme a Dios y a sacar mi mejor versión todos los días. Pero tienes amigos, tienes un peluquero a quien echarle los chismes de tu vida, tienes que vas al cine, te invitan a alguna fiesta de cumpleaños. No, no tengo una vida social activa. Sí, afortunadamente tengo mucha gente maravillosa, valerosa a mi alrededor, que me acompaña, que me asiste, que me escucha. Tengo además acompañamiento psicológico y tengo una fe inquebrantable que me sostiene en mis momentos más duros, porque si no fuera por Dios y por la gente que tengo al alrededor, yo no podría resistir. Y bueno, tengo una familia que cada día se esfuerza para seguir adelante a pesar del inmenso dolor que nos acompaña y a pesar de lo desafiante que enfrentamos día a día. Creer en Dios es algo muy importante. Yo tenía una amiga que en el hospital militar le daban 2 meses de vida. Es más, yo la llevé a una de estas vírgenes que estaban de moda porque escarchaban a la gente. Y de paso, Ángel y yo la llevamos, era en Margarita, y salimos escarchados nosotros también, no solamente ella. Y ella vivió más de 28 años. Acaba de morir, viejita y acaba Mm. de morir. Le daban 2 meses de vida. Y es que ella creía profundamente en Dios y en la Virgen, inclusive fue a Lourdes y que era una creyente. Y eso es un alivio. Eh, cuando descubres a Dios realmente, no en el colegio que te digan es que Dios existe y 2 más 2 son 4 y el río más grande de Venezuela es el río Orinoco, no. Cuando descubres a Dios. Bueno, nuestra familia siempre ha sido muy creyente, incluso mi papá fue uno de los promotores de nuestra fe, de inculcarnos mucha fe. Por supuesto, en el desafío que hemos transitado por más de 17 años, eso se ha robustecido y creo que cada día vivo más agradecida, a pesar de que no hubiese querido vivir lo que hemos vivido, ni tampoco perder a mis padres en unas condiciones tan inhumanas, pero siento que Dios lo ha permitido con un propósito, siento que Dios no nos ha desamparado aún en medio de la adversidad y por supuesto que en este proceso pues se ha fortalecido esa relación con Dios, esa fe, porque si no fuera por Él, la verdad es que no lo resistiríamos. Esto se dice fácil, pero solo quienes los vivimos sabemos la verdadera dimensión de cómo esto impacta en las familias. No es nada más quien está preso, es quienes acompañamos, es quienes contenemos y es quienes somos perseguidos y convirtiéndonos a su vez en víctimas secundarias. Entonces yo creo que mi familia siempre ha sido una familia de profunda fe, pero que en el proceso que hemos transitado nos ha fortalecido mucho más. Pero sigue la pregunta, la respuesta en el aire. A mí me enseñaron en el colegio La Salle que existe Dios. Hasta sé Sí, cantar la canción San Juan Bautista de La Salle, todo eso. Ok. A todos en los colegios católicos, supongo que en los protestantes, sí. en los israelitas, en los hebreos, es lo mismo. Ok. Pero ¿cuándo realmente tú sentiste y por qué que necesitabas a Dios y le pediste a Dios una cosa concreta? ¿Qué edad tenías más o menos? Porque en esa época tu papá no Sí. estaba preso, en esa época todos estaban libres, en esa época había, cuando tú eras pequeña, había libertad, había democracia. Así es. Bueno, desde mi niñez nosotros íbamos a misa los domingos y creo que ya Los cuando uno 12 más comienza. tu papá y tu mamá, o sea que llenaban la No, iglesia. porque es que estos 12 son de distintos matrimonios, no es de un solo matrimonio, y todos hemos vivido en distintas ciudades del país. Pero creo que desde mi niñez e incluso cuando uno va recobrando como más edad, más conocimiento, eh, ya en la adolescencia que viví la separación de mis padres, yo creo que por ahí se comenzó a fortalecer mucho más la fe ya cuando era adolescente, ¿no?
sin duda la maestría, la confianza y la fe infinita se robusteció en este proceso que seguimos viviendo, porque hay que recordar que seguimos siendo perseguidos y que sigue mi hermano preso injustamente y como él, alrededor de 1.000 familias viviendo este horror en Venezuela. Quiero decirte que este homenaje a ti es un homenaje a todas las familias que tienen familiares presos y a esos presos políticos que ya han amenazado con vengarse en ellos, ¿ok? Sí, a los narcotiranos que están en Miraflores y sus alrededores les pasa algo como les va a pasar, ¿ok? Entonces, yo Es siento bueno eso, que es bueno eso que menciona y perdón que lo interrumpa, porque en cada espacio que voy procuro decirlo, es oportuno que se sepa que en efecto los presos políticos han sido amenazados de que si aquí se materializa alguna situación irregular con un gobierno extranjero, van a arremeter en su contra. Eso sí es una realidad, es por ello que no hemos dejado de alzar la voz para que no se olviden que somos alrededor de 1.000 familias las que vivimos este infierno. eso es lo que están haciendo los delincuentes de Hamas, por cierto, que les importa un comino que maten a los civiles y que maten a sus familias, porque viven con sus familias, ¿no? O viven en donde están, o meten a presos de ellos, a presos de ellos, y los meten en sitios donde si van a bombardear mueren también los presos de ellos. ¿Ok? Eso es típico de todos esos delincuentes. Ahora bien, dicen que las hembras eh, con quien más se llevan es con los padres, mientras que los hermanos se llevan con la madre. Ese es tu caso también, porque hablas muchísimo de tu papá todo el tiempo y no hablas de tu mamá. Sí, es mi caso. Y no es cuestión de preferencia, sino que creo que él pasó procesos muy duros y en esos procesos se afianzó la relación. De por sí, sí había predilección por mi papá, aunque honro y guardo mucho respeto por lo que fue mi madre y por lo que inculcó en nosotros. Fue una mujer valerosa, virtuosa y valiente, pero creo que la situación de mi papá hizo que como que nos abocáramos más a él. Además que murió en unas condiciones muy duras, muy duras, muy inhumanas. Mi hermano vivió su peor tortura y fue ver morir a mi papá en sus brazos y no poder hacer nada. Eso también hay que recalcarlo una y otra vez, porque mi hermano no solamente ha sido torturado físicamente, sino que vivió la peor tortura psicológica de ver morir a mi papá, de suplicar, de implorar, de gritar pidiendo auxilio y ayuda y no les dio la gana de brindársela. Entonces, pues no quiero justificarme, pero siento que la situación de mi papá meritó mucha más atención y mucho más esfuerzo en nosotros y de por sí, sí había una predilección por mi papá, también fue mi caso como el de la mayoría de las mujeres. Y una de las cosas que a mí me da paz es que a pesar del dolor tan duro que sentimos nosotros con su ausencia, me da paz haber estado en sus momentos más difíciles y cuando más necesitó de mí. Me da paz haberlo honrado en vida. Tu hermano, a pesar de esos 15 minutos y el vidrio que los separa y el teléfono y demás, te llegó a decir cuáles fueron las palabras cuando se estaba muriendo de tu papá a tu hermano. Bueno, mi hermano y mi hermana, porque antes de mi papá fallecer, después de mucho tiempo, 10 días antes de él fallecer, el 2 de octubre, nos dieron una fe de vida, porque a él lo cambiaron de la tumba, que era el SEBIN de Plaza Venezuela, al SEBIN Helicoide, donde estaba mi hermano. Y la fe de vida fue el 2 de octubre. Ya el 2 de octubre él no podía ni siquiera caminar, estaba muy hinchado, estaba muy desgastado física y orgánicamente. Y él le reiteró a mi hermana una y otra vez que si lo que el régimen pretendía, que él se prestara para bufonada, eso no iba a ocurrir, que él nos dejaba un legado de dignidad y de fe. Y bien también se lo repitió a mi hermano en sus últimos días de vida, que estaba muy orgulloso de haber concebido a sus hijos, que ese era el regalo de Dios para él y que el propósito que él tenía era dejarnos un legado de dignidad y de fe.
y se lo reiteró muchísimas veces a mi hermano, a pesar de estar en sus últimos días de vida en conjunto, porque ellos compartieron celda, fue sus últimos 14 días de vida de mi papá. Bueno, hablemos ahora de cada una de las prisiones de la narcotiranía y de la diferencia en tortura, si es que hay diferencia entre una y otra, porque eso tiene que ver con esos delincuentes que son torturadores, que son asesinos, supongo yo, el tipo de tortura, o es algo general en en todos los sitios locales donde se tortura a los venezolanos. Bien, como decía hace un rato, el drama varía según la cárcel. En este momento tenemos dos cárceles muy difíciles, que son el Rodeo Uno y el Fuerte Guaycaipuro. Son las de mayor tortura. Sin embargo, en todas las cárceles donde tenemos presos políticos, en todas se cometen violaciones a sus derechos humanos. En todas se tortura, en todas se hostiga a las familias, se hostiga a los presos políticos y se amenaza. Tenemos presos políticos incluso en comandos policiales. No es nada más las cárceles emblemáticas como el Helicoide, como Ramo Verde, como el INOF, que también hay alrededor de 100 mujeres presas, sino que en comandos policiales hay presos políticos y también ronda la cifra de unos 100 presos políticos. Pero lo más grave aún, en la actualidad tenemos 4 adolescentes injustamente presos y en un cuadro de depresión importante porque son niños. Si un adulto no entiende lo que es estar injustamente preso y le afecta, imagínense lo que esto representa para un adolescente. Entonces, aquí tenemos de todos los perfiles, de todos los casos y en mayor o en menor proporción, todos son víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y es por ello que no podemos dejar que este tema quede en el olvido. Sé que la realidad en general del país es horrorosa porque aquí en los hospitales hay medicina y hay una situación más dramática que la otra, pero la realidad de los presos políticos es mucho más grave de lo que la gente puede imaginar. Aquí hay presos políticos que incluso ya en el nivel de desespero es tal que hasta han manifestado la voluntad de querer atentar contra sus vidas porque no ven salidas a esta situación, porque son víctimas de tratos crueles a diario, porque tienen infinitas restricciones y además tienen tortura psicológica constantemente. ¿Cuáles son las torturas físicas y las torturas psicológicas que le hacen a los presos y a los familiares? Sí, bueno, particularmente a mi hermano y lo que se ha repetido, el patrón es que los asfixian, los sumergen en agua y les producen asfixias mecánicas, le colocan electricidad en los testículos. Aquí ha habido casos hasta de violencia sexual, aquí ha habido casos hasta que le arrancan las uñas. Mi hermano lo colgaban para golpearle, por lo cual hoy está meritando 4 operaciones por secuelas de tortura. Le colocan descargas eléctricas en los genitales, mi hermano también lo vivió, entonces no es que me lo han contado, es que tengo hermanos que lo han vivido y tengo cientos de allegados que también lo han experimentado. Como parte de la tortura psicológica están en que van a llevarse preso a la familia, en que van a violar incluso a las mujeres de las familias. Hoy vivimos un patrón, porque ya se convirtió en un patrón, de que el régimen no solo arremete con los objetivos que ellos tengan para silenciar, sino que además se están llevando a las familias como mecanismo de coacción, cosa que yo también he vivido, que antes eran casos específicos, pero que hoy es un patrón porque ya en las últimas semanas hemos visto cómo se llevan a familias enteras para tratar de silenciar las voces, para tratar de mantener a la sociedad aterrorizada. ¿Y qué, cuando torturaban a tu hermano o a tu papá, qué le preguntaban? ¿Qué querían saber de ellos o qué querían que ellos hicieran? Sí, querían que hicieran videos. En el caso de mi hermano, inculpando a otras personas. En el caso de mi hermano, le decían que iban a matar a mi papá. Le mostraban fotos de mi papá en la tumba, le mostraban fotos de nosotras en distintos lugares y le decían que si no grababa el video, lo iban a matar a él y nos iban a apresar a nosotros. Lamentablemente, el tiempo les dio la razón
mataron a mi papá en condiciones inhumanas. Afortunadamente y gloria a Dios, nosotras seguimos resistiendo, pero la persecución no ha parado. Incluso la semana pasada tuvimos 2 episodios gravísimos de persecución. Pero bueno, hay gente buena que nos ayuda y primeramente Dios que no nos desampara, que ha permitido que sigamos de pie y luchando y resistiendo sobre todo con dignidad y con fe. ¿Qué tipo de video? ¿Qué tienen que decir en el video? Que la culpa es de los Sí, norteamericanos del fracaso de ellos. Ok. sí, siempre para culpar a otras personas que fuesen objetivos de ellos como dirigentes políticos o involucrar a gobiernos del mundo en unas supuestas conspiraciones, porque toda la semana para ellos hay supuestas conspiraciones. Espero que sea verdad, que haya muchas conspiraciones y mucha gente que acabe con ellos. Bueno, ahora, hace unas horas atrás todavía tú te escapaste de un intento de secuestrarte. ¿Cómo es eso? Sí, la semana pasada en el marco de todas las actividades de incidencia y de visibilización de los presos políticos a través del comité, hicimos una segunda fase de la Ruta Global por Justicia, que consistió en visitar 5 embajadas durante 5 días consecutivos para seguir llevando las voces de las víctimas, para conquistar espacio y para que no se olvide lo que vivimos, porque una cosa es leerlo y otra es escucharlo. En 4 de las 5 embajadas fuimos recibidos por el cuerpo diplomático, excepto en Bolivia, quienes además tuvieron una actitud poco cortés con las víctimas porque ni siquiera un oficial de la embajada dejaron, sino que dejaron a cargo de la recepción del documento a una encargada del mantenimiento y la limpieza de la embajada. Sin embargo, debemos decir que fue una jornada exitosa y tan exitosa fue que la respuesta del régimen fue arremeter una vez más en contra de mi persona, porque bueno, me ha tocado ser la cara visible no solo de mi familia, sino de todos quienes viven ese horror, porque hay otra realidad que enfrentamos a diario, y es que muchos de los familiares tienen temor a hablar, tienen temor a que la situación sea peor de lo que ya es, y es por ello que bueno, se apoyan en el comité, se apoyan en quienes sí lo decimos abiertamente, que en Venezuela se tortura y se cometen crímenes de lesa humanidad. A raíz de eso, en el 4 día de la ruta, yo salí de la embajada de España, de Alemania, No era después de Italia. haber sido recibido. Sí, de la de Alemania fue el 4 día. De haber sido recibido por una comisión de la embajada donde expusimos la diversidad de horror que vivimos. Yo sí noté que cuando salí habían unos motorizados que apenas me vieron se pusieron como locos. Pero no es que yo normalice esto, sino que ya he aprendido a vivir con ellos y yo dije, bueno, esto ha pasado en todas las actividades, por favor, traten de precisar a quienes me acompañan, había muchos familiares, allegados, gente de nuestro equipo, traten de precisar quién es ese motorizado que particularmente apenas me vio, lo sentí que tiene otras intenciones. Dicho y hecho, apenas a mí me buscan, comenzó la persecución, me salvó primeramente Dios y segundo que había cola y que en el medio del tráfico yo le dije a la persona que me estaba movilizando, si nosotros avanzamos mucho más de este espacio, nos van a interceptar, por favor devuélvete a la embajada a ver si ellos se van a atrever a agarrarme en la embajada. Bueno, me devuelvo a la embajada y es ahí donde da oportunidad de que gente que me estaba acompañando puedan grabar a este motorizado, que incluso en el video que se hizo público se puede apreciar que gracias a Dios las motos de ellos eran grandes y que había tráfico porque eso impidió que él tuviera una movilidad más fluida. Pero esa persecución ha estado constantemente. Ese día logramos sortear. Hay cosas que por razones de seguridad no puedo revelar porque si no, no podría volver a hacerlas. Ujú. Pero fue mucha gente buena que me ayudó, gloria a Dios. El día siguiente estuvimos en la embajada de Italia para cerrar esta ruta y fue allí que en medio de que yo estaba dentro de la reunión de la comisión que recibieron en la embajada, cuando salgo me entero que a mi hermana le han colocado un dispositivo que al final supimos que era un GPS, supongo para saber mucho más cuáles eran nuestros movimientos y nuestras conversaciones, porque además ese GPS
según lo que hemos precisado, tiene la capacidad de no solo marcar las rutas, sino de transmitir en tiempo real lo que se converse en ese carro. Pero espera un momentico, Bueno, ¿cómo es eso? ¿Dónde le ponen un GPS sin que ella se dé cuenta? ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? bueno, yo estaba en la reunión arriba en la embajada, ella va y busca su carro y nota algo extraño. Ella lo dejó como una cuadra antes de la embajada. Pero es que en las actividades nos concentramos todos, nos mantenemos todos unidos y obviamente en esos momentos de descuido suponemos que fue que colocaron el GPS ¿Dónde? eh, ¿En qué en parte? el vehículo de mi hermana. ¿En qué Esto fue parte? en la Embajada de Italia. Pero Esto fue en la embajada. ¿en qué parte del vehículo? En el tubo de escape, le colocaron en el tubo de escape el dispositivo, que en un principio no sabíamos qué era, porque de esta gente podemos esperar cualquier cosa. Luego investigando en base a los videos y las fotografías que lograron tomar, fue que supimos que era un GPS. Pero bueno, todo esto como parte de las amenazas a los familiares, queremos decir que además no somos los únicos que nos siguen usando como casos ejemplarizantes de horror para meterle miedo a las víctimas y por eso arremeten de esa manera, porque no hemos dejado de hacer público lo que vivimos como familia y lo que además se repite en otras miles de familias. Bueno, nos quedan solamente 2 minutos. Yo quisiera que nos hablaras un poco más de los presos políticos y de la amenaza que ya tienen, ¿no? De que van a ser objetos de represión o muerte o asesinato, ¿ok? Cuando esta gente salga por la fuerza, porque no hay forma de que salgan de otra forma, porque ellos no son políticos, ellos son narcotraficantes, ellos son delincuentes, ellos son asesinos. Eso no quiere decir que no haya políticos buenos y haya políticos muy malos, pero no son, ¿no?, narcoterroristas y tienen una ideología que a lo mejor está equivocada o no para uno, pero tienen unas normas. Estos no tienen ningún tipo de norma. Cuéntanos. Sí, no, bueno, yo quisiera seguir alertando a los venezolanos y a los ciudadanos del mundo y sobre todo a las organizaciones de derechos humanos a que en Venezuela no podemos olvidar lo que ocurra, que siempre, aunque parezca poco, un llamamiento, un pronunciamiento, un exhorto, un comunicado puede hasta salvar una vida y contener que no sea peor la situación de lo que ya es. Además, no olvidar que las familias también son amenazadas y que son tan víctimas como lo son quienes están hoy cautivos y en manos del régimen. Siempre mi invitación será a que hagamos, así sea poco, pero que hagamos algo para contribuir en que en algún momento haya justicia. Y bueno, además voy a aprovechar este espacio para invitar a suscribir una carta pública que le hicimos al Papa en el marco de la canonización de dos santos venezolanos el próximo 19 de octubre, en donde pedimos que abogue por salidas humanitarias y por las vidas de nuestros presos políticos. Esa carta la puede suscribir cualquier ciudadano venezolano y del mundo para sumarse a esta solicitud. Está a través de nuestras redes sociales, @clipbe en todas las redes sociales. ¿Arroba Y, qué? ¿Arroba qué? clipbe, clipbe, ¿Cómo se escribe? @clipbe. Ajá. E invitar no solo a suscribirla, sino a multiplicar el mensaje para que seamos miles de voces pidiendo por la libertad plena de todos nuestros presos políticos y que se le preserve su vida y su integridad. Y que mientras estén injustamente presos, sean tratados con respeto y con dignidad, que es un derecho, no es un favor. ¿Cómo se escribe clip? @CLIPPBE, Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Andreina, gracias por estar con nosotros, te admiramos. Eres una Gracias. muchacha extraordinaria y un ejemplo para las nuevas generaciones y para las anteriores también, de paso. ¿Ok? Un abrazo y Gracias, un beso. Y cuenta conmigo. gracias, gracias, gracias. Chao.